Le bendiga a todos. Pregunta, ¿se pierde la salvación? Esto ha ocasionado mucha controversia de si se pierde la salvación, porque mucha gente dentro de este camino, el camino del Evangelio, ha tomado el asunto de si se pierde la salvación para justificar su condición, su manera de vivir y creer que no se pierden. De ahí fue de donde se derivó aquella mal llamada religión que dicen ser cristianos: salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo, no importa cómo tú vivas, no importa cómo tú estés, confesate a Cristo un día y ya tú eres salvo. Y eso no es verdad, eso es mentira. Porque nosotros, primeramente, como humanos que somos, seres humanos, nosotros andábamos en delitos y pecados, andábamos viviendo en la muerte, en la contaminación del mundo. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 2:12, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Nosotros confesamos a Cristo y tenemos que prestar atención a cómo manda Dios, de cómo debemos vivir, cómo debemos andar, porque es imposible que a un ser humano le den un buen trabajo, que lo necesita porque tiene una familia que mantener, y entonces no lo cuide, un trabajo donde le pagan muy bien y él lo descuide porque, bueno, ya él se lo dieron, y como él se lo dieron, él va cuando él se le antoje. No es así. La salvación no se pierde. Los que nos perdemos de la salvación somos nosotros. Nosotros somos los que nos perdemos de la salvación, por la sencilla razón es que la salvación es Cristo, y Cristo siempre va a estar en el mismo lugar que Él ha estado. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos. Por tanto, oh amado, Filipenses 2:12, por tanto, oh amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, temblor, cuidado, respeto, proteger ese regalo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo nosotros cuidamos nuestra salvación? No es meramente como dicen, no, que si tú no haces tal obra te pierdes, y que, ok, es una realidad. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Efesios 2:8-9 dice: no es por fe, no es por obra, sino por fe. Es un don de Dios y no de nosotros, es un regalo. El asunto es que cuando se enseña esto de que si se pierde o no la salvación, entonces la gente lo toma, algunos irresponsables, porque es una irresponsabilidad, irresponsables, toman eso de la salvación, si se pierde o no, a la ligera, y entonces a ellos no les importa cómo viven o cómo andan. Recordemos bien que nosotros somos hijos adoptivos por Cristo. Gálatas 4:5 dice: para que, redimiéndose a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, nosotros somos hijos adoptivos por medio de Cristo. Y legalmente, hablando de lo terrenal, cuando un padre quiere adoptar el hijo de otra persona, él le está quitando todos los derechos del otro padre que tiene su padre original para él adoptarlo. Y al él adoptarlo, él está dándole todos los derechos de él como padre adoptivo. Ese hijo tiene todo derecho a la herencia y a todo de ese padre que lo adoptó. Pero mañana, si él decide renunciar a su adopción, él renunció y perdió todos los derechos. Como hijo adoptivo que somos,
del Señor, del Padre, de Dios, por medio de Jesucristo, mucha gente renuncia a la adopción y se va nuevamente a su padre antiguo, que es el diablo. Es que dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. O sea, ¿de quién éramos hijos cuando andábamos en el mundo? Éramos hijos del diablo. Y Cristo dio su vida para devolvernos la vida eterna o darnos la vida eterna. Y nosotros recibimos ese regalo y no podemos descuidarlo, no podemos tratar la salvación a la ligera. La salvación es Cristo. No podemos tratar a Cristo a la ligera. Nosotros, la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. En el libro de Hebreo 12:14 dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nosotros estamos en Cristo. ¿A quién le está hablando Dios? Le está hablando a sus hijos adoptivos. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, yo soy salvo, pero no ando en paz con nadie, soy una persona violenta, provocadora. O sea, y tomo a la ligera la salvación. Ok, no importa, yo soy salvo, no importa cómo yo ande, yo soy salvo, yo confesé a Cristo y yo soy salvo. No es así, no te lo creas de esa manera. Tiene que vivir en santidad, porque recuérdate, ve, éramos hijos de un hombre, un ejemplo, éramos hijos de un hombre terrenal, un ejemplo, malvado, y un padre, otro hombre bueno y amable y dulce y trabajador, decide adoptarme porque me ve que estoy pasando trabajo y yo traigo la mala costumbre de ese padre. Entonces ese padre adoptivo me va a enseñar nueva conducta, nueva forma de vivir, nueva forma de andar, y yo, como le amo, soy obediente a él, y al ser obediente a él vivo para él y decido honrarlo a él. Entonces, mis amigos y hermanos que me escuchan, nosotros tenemos que vivir en santidad para honrar a Dios. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Lo que pasa es que a veces se aplica de manera distorsionada, ¿no? Que tú tienes que hacer esto, aquello para ser salvo. No, yo no hago esto, aquello para ser salvo. Yo hago aquello porque ya soy salvo. Yo amo a Dios, yo honro a Dios, yo no miento, yo no robo, yo no mato, yo no soy estafador, yo no soy adúltero, yo no soy mentiroso, yo no creo en los ídolos porque ahora yo soy salvo. Yo ayudo a mi prójimo porque ya soy salvo. Yo diezmo y ofrendo porque soy salvo. No hago nada de eso para ser salvo. En Hechos 15:1 había una situación donde el concilio de Jerusalén, donde se reunieron para resolver esta situación. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ellos aplicaban que si tú no te circuncidabas no podías ser salvo. Entonces quedaba abolida la muerte y resurrección de Cristo. La sangre de Cristo no tenía ningún poder para limpiar el pecado, porque tenía que ser por obra. Y Efesios 2:8-9 dice: no es por obra, es por fe, es un don de Dios y no de nosotros. Así que, amigos, la salvación es por fe, no por obra. Pero la fe sin obra es muerta. San Juan, seguimos buscando en el libro de San Juan, ¿dónde está la cita bíblica? San Juan, tenía por aquí la cita, se me fue, gloria a Dios. San Juan 10:27, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, gloria a Dios, discúlpeme por tardarme un poquito. San Juan 10:27, dice la palabra de Dios así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, mis ovejas. ¿Por qué mis? Porque son de Él, y como son de Él, oímos su voz. Ahora, ¿cuánta gente hay dentro de la iglesia que no escuchan la voz de Dios, que no están atentos a su voz para obedecerle? Nos dice la palabra de Dios: cuando escuche hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
¿Cuánta gente dentro de la iglesia tienen el corazón duro y Dios le habla y no hacen caso? Pero ellos creen que son salvos porque confesaron un día, pero son mentirosos, son pecadores, son gente malvada, que no aman a Dios, que no lo aman porque demostramos que amamos a Dios cuando respetamos, honrándolo. Cuando lo honramos, demostramos que lo amamos porque respetamos su mandato, su mandamiento. Por eso, mis amigos y hermanos, ¿se pierde la salvación? No, el que se pierde es uno, si uno no honra a Dios. El cristiano nacido de nuevo guarda la palabra, el cristiano nacido de nuevo honra a Dios, el cristiano nacido de nuevo vive para Dios. No le importa el mundo, no está interesado en las cosas materiales más que en Dios. En el libro de Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos están dentro de la iglesia. Y ellos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hice tal o cual cosa. Pero Dios dice: no te conozco, no sé quién eres. Y tenían poderes de hacer milagros y se pierden. Ahora, ¿por qué se perdieron? ¿Porque la salvación se perdió? No, ellos se perdieron de la salvación, porque ellos sabían en la condición que estaban y pudieron apartarse y honrar a Dios, pero siguieron viviendo en el pecado porque veían que sucedían señales. Yo creo en Dios y yo sé que Dios hace muchos milagros, pero para mí lo más grande es honrar a Dios, vivir para Dios y el regalo de la salvación. Si Dios me sana, si Dios liberta a un endemoniado, eso no me sorprende porque Él lo hace y lo puede hacer cuando Él quiera. Pero ¿cuánta gente son sanadas, son liberadas de demonios y siguen viviendo en el pecado y no son salvos? ¿Cuánta gente no hay dentro de las iglesias que son simpatizantes del evangelio, que están allí, les gusta la música, les gusta el mensaje, pero viven doble vida? Músicos, predicadores, evangelistas, que viven vida inmunda, vida cochina. Yo le puedo hablar de uno relacionado con este tema, un hombre que embarazó a otra diciendo que era hermana, más de uno, y era ministro, era pastor. Hombres que han acabado con medio mundo, pero ellos creen que son salvos. Y la pregunta es, ellos confesaron un día, pero como para ellos la salvación no se pierde, ellos viven como se les antoja. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de este tema, de si se pierde la salvación o no. Porque damos unas explicaciones, o algunos dan unas explicaciones a veces, que lo que hace que el sinvergüenza, la persona que pierde la moral y no le importa honrar a Dios, entonces viven vida inmunda. Y como ellos creyeron, no importa, son salvos. La salvación no se pierde, pero el que se pierde de la salvación somos nosotros si no honramos a Dios. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Quiere decir que hay gente dentro de la iglesia insensata, que no le importa Cristo, que no le importa su salvación, que no se ocupan, que no ponen cuidado, que andan de manera descuidada. Por eso, amigo, Dios te bendiga. Quiero decirte que Cristo viene, honrémoslo. Honrémoslo porque es el día de salvación. El día de salvación es hoy. El día de salvación no es mañana, es hoy, porque mañana no sabemos. En el libro de Romanos, no quiero irme sin dejarle este versículo. Romanos 5:18 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por medio de Adán perdimos la entrada al reino de los cielos, pero a través de Cristo recibimos la vida eterna. No renunciemos
a la adopción de hijos. No renunciemos a la vida eterna. Aferrémonos a Cristo. Amemos más a Cristo, porque el mundo pasa y sus deseos, y la palabra de Dios permanece para siempre. Tito 2:1. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero yo hago una pregunta: ¿todos los hombres creen en Cristo? ¿Creen en la salvación? ¿Creen en ese regalo? No. Y aún cuando vivimos vida descuidada, estamos diciendo que no nos importa la salvación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, cuidar, proteger. ¿Cómo la protegemos? Honrando a Dios, creyendo lo que dice su palabra, que vivamos en santidad, que vivamos para Él, que les amemos a Él y no a este mundo. Dios te bendiga.